significaba que iba a morir inmediatamente en ese momento. La Biblia nos muestra que si ellos no hubieran comido ese fruto, los hombres serían eternos. ¿Por qué? ¿Cuántos años vivía antes la gente? ¿Cuántos años vivía Adán? ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivieron los hombres del Antiguo Testamento, del principio de la creación? Muchos años, muchos años, pero la muerte les llegó. O sea que el diablo les dijo una mentira a medias y Eva dijo, oye, es cierto, no morí. Pero ¿qué pasó después? Entró una dificultad para la familia. Tuvieron que batallar para comer, tuvieron que batallar para labrar la tierra, tuvieron que batallar, sufrir para poder tener la familia en unidad. Entonces el diablo así va a querer venir a destruir la familia de cada uno de nosotros, metiendo ansiedad, metiendo cansancio, metiendo problemas en las familias, metiendo discusiones. Y tenemos que estar bien atentos a escuchar siempre la voz de Dios. No podemos solamente estar llevando nuestra vida como algo común, como algo normal que sucede día con día, sino que tenemos que estar enfocados en la voz de Dios. Tenemos que estar enfocados en el propósito de Dios. ¿Cómo Dios quiere que lleve mi familia? ¿Cómo Dios quiere el diseño para la familia de usted, para mi familia? Si yo preguntara, ¿quiénes ya conocen el diseño y el propósito de Dios para su familia? No sé cuántos me puedan levantar la mano. No sé cuántos me puedan decir, ¿sabes qué, Nahum? Yo ya conozco el propósito de mi familia. Yo ya conozco el rumbo de mi familia porque yo estoy tan pegado a Dios que ya me lo dijo. ¿Te has puesto a pensar en eso, padre? Madre, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Cuál es el rumbo que quiere Dios para tu familia? Dice la Biblia que mis pensamientos son de bien, dice el Jehová, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, sino para Él es el fin que necesitan. Dios tiene un diseño para tu familia. Dios tiene un propósito para tu familia. ¿Y saben quién te ha distraído tanto tiempo para que no lo conozcas? El enemigo. El enemigo nos ha destruido, nos ha tratado de distraer de que conozcamos el propósito de Dios para nuestra familia, el diseño que Dios puso para nuestra familia. Y aquí te lo muestro. En Génesis 18 y 19, Dios le dio una tarea a Abraham. Y ahora como padre, como familia, también te la da a ti. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardasen el camino, ¿sí?, de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. Y déjame leerte otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. La tarea que Dios le encomendó a Abraham para la familia es que los metiera en el camino de Dios, para que estos hagan lo correcto y lo justo, lo que les conviene, lo que el Señor quiere para las familias. Dios tiene un propósito y un diseño para cada una de nuestras familias, ¿sí? Y esa tarea nos las ha dejado nosotros como padres, como madres. Desde el principio de la creación de la familia hay un propósito para nosotros. Y es una tarea que se le ha encomendado a las familias de la iglesia. Ahora, quiero dejarte reflexionando esta noche y quiero que pienses en este versículo. Si quieres apúntalo, Génesis 18 y 19, para que veas lo que Dios te ha mandado a hacer. Y ahora, enfócate en Él y pregúntate, ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy llevando a mi familia a que conozcan lo justo y lo correcto delante de Jehová? ¿Estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice que haga? Hay partes en la Biblia que son consejos y hay partes que son ordenanzas, ¿sí? Como padres, como familias, tenemos que reconocerlas, y cuando sean ordenanzas tenemos que hacerlas. Dios sabe lo que nos conviene. Dios tiene un diseño preparado para nosotros. Créeme, no te va a poder hacer lo que Dios te manda cuando conozcas las bendiciones que tiene planeadas para ti y para tu familia. Amén. Y ahora quiero llevarte a relaciones de padres e hijos que funcionaron. Muchas veces
Como padres e hijos no nos entendemos. Como madres e hijos e hijas no nos entendemos. Pero la Biblia muestra relaciones de padres e hijos que fructificaron, que así se entendieron, que se pusieron de acuerdo para funcionar y llevar a cabo el plan perfecto de la familia. Uno de ellos es Dios Padre y Dios Hijo. La palabra dice que cuando Jehová estaba preocupado por la creación, dijo: ¿a quién enviaré para que lo sane, para que lo restaure? ¿A quién? Jesús dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Dicha por las palabras por el profeta. ¿Qué pasó? Jesús se hizo hombre, descendió a esta tierra, bajó, y ya sabemos lo que pasó. Y lo que me llama la atención es que en un momento, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que en los cielos se escuchó una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y digo: wow, un padre orgulloso de su hijo, un padre feliz por su hijo, un padre que demuestra la felicidad por su hijo, que se emociona por su hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Jesús fue presentado como el Hijo amado, fue presentado por un padre orgulloso, por un padre feliz. Jesús acabó la obra, y en todo lo que hacía, Jesús decía: lo que he escuchado de mi Padre, eso hablo. Lo que mi Padre me mandó a hacer, eso hago. Jesús estaba en conexión con su Padre para realizar la tarea, para cumplir la meta, para cumplir la misión que Él le había encomendado. Hubo un acuerdo, hubo una relación padre e hijo que funcionó. Y qué maravilloso que haya funcionado, ¿verdad? Imagínense ustedes, si no hubiera funcionado esta relación de padre e hijo, no estaríamos aquí, no estaríamos viviendo la gracia, no hubiéramos sido salvos, ¿verdad? Yo doy gracias porque Jesús cumplió los mandamientos de su Padre. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo tengamos esta hermosa familia, esta hermosa casa, y tuviéramos salvación para mí y para nuestra familia. Otra relación de padre e hijo, que aunque no fue consanguínea, pero nosotros que somos del Rey de Gloria conocemos lo que es la paternidad. Moisés y Josué. Fue un entendimiento tan exacto que Josué continuó la obra que inició Moisés. Llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y así cada ordenanza que Dios le había dado a Moisés, Josué la llevó a cabo y se cumplió lo de la palabra, se cumplió la ordenanza de Jehová. O sea que Josué siguió lo que su padre espiritual, que era Moisés, le había encomendado, le había enseñado. La instrucción que le había dado, la realizó. Esa es otra relación de padre e hijo que funcionó. Otra relación de padre e hijo que funcionó: David y Salomón. Otra historia que está muy interesante, porque me encanta pensar en lo feliz que se puso David cuando David quiso construir el templo para Dios. Dios le dijo: hey, espérate, qué bueno que estás juntando riqueza, qué bueno que estás juntando para construir el templo, pero a ti no te va a tocar, le va a tocar a tu hijo. O sea, yo me gozo también pensando en que David, en lugar de decir: no, Señor, ¿por qué si yo soy el padre? Yo soy el rey en este momento. ¿Por qué no me pides construirlo a mí? ¿Por qué no me dejas hacerlo a mí? Yo no creo que David haya reaccionado de esa manera. Yo imagino a David contento, diciendo: wow, mi generación, mi hijo Salomón va a continuar y va a construir el templo para Jehová. O sea, wow, no lo puedo creer, Señor. Gracias por tomar en cuenta a mi hijo. Gracias por tomar en cuenta a Salomón para que construya tu templo. Yo me imagino a David contento, feliz. ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos cuando su hijo tiene un logro? ¿Verdad? O sea, y no reacciona así como que: oh, qué bueno. Sí, pues qué bueno que lo lograste. Uno se pone contento, uno se emociona.
Y uno dice, wow, Señor, mi hijo, le diste palabra profética, va a ser pastor, mi hija va a ser una profeta, mi hijo va a ser un evangelista. Wow, Señor, gracias por tomarlo en cuenta. Aunque yo en este momento no voy a ser pastor, pero mi hijo sí. Aunque yo en este momento no voy a ser profeta, pero mi hija sí. Gracias, Señor. Tú tienes que emocionarte, ponerte contento, formar una relación con tu hijo de tal manera que te emociones por cada palabra profética que le dan. Que aunque no sea un cumplimiento en ti, pero que se dé en tu generación, que se dé en tu familia, que tus hijos reciban a lo mejor lo que tú anhelabas, pero se va a cumplir en ellos. Yo creo que David sí anhelaba construir el templo, pero se puso a juntar lo que necesitaba para formar el templo. Pero cuando Dios le dijo, hey, va a ser tu hijo, wow, yo me emociono, yo me pongo feliz. Si Dios a mí me dijera que yo no voy a hacer en un ministerio, pero a mis hijos sí, yo me pongo feliz, porque digo, Señor, wow, porque has tomado en cuenta mi generación, no has pasado desapercibida mi vida. Así que si tú como padre aún no has recibido palabra profética para un ministerio, gózate si a tus hijos se la dan. Y yo creo que va a venir una palabra profética para tus hijos. Yo creo que viene un llamado para tus hijos. Así que emocionate, dale gloria a Dios y emocionate por ellos. Y otra cosa que me llama la atención entre la relación de David y Salomón es que aunque en un momento Salomón se descarría, aunque Salomón de repente decide olvidar o menguar en su relación con Dios, al final de su vida Salomón regresó a los caminos de Dios, regresó a la relación con el Padre. Y el versículo clave para esto está en Proverbios 22:6. ¿Quién sabe qué dice ese proverbio? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, Salomón no se olvidó de la instrucción de su padre David. David le presentó a Salomón a un Dios que les ayudó a vencer guerras. David le presentó a Salomón y lo instruyó a creer en un Dios que sana, que salva, que restaura, que liberta. David le enseñó a Salomón el camino correcto. Y a pesar de que Salomón un día se alejó, este volvió porque reconoció las enseñanzas de su padre. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo te quiero decir en esta noche que si de tu hijo se ha olvidado los caminos de Dios, si la instrucción que tú le diste es acercarse a Dios, él va a volver. Tu hijo va a volver, porque la instrucción y la palabra de la Biblia dice que si yo instruyo a mi hijo en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo se va a acordar de mi Dios, se va a acordar de papá y va a regresar a sus caminos. Yo no sé si te ha gustado esta palabra, pero yo le estaría dando un aplauso al Señor. Y ahora quiero llevarte a la influencia sobre los hijos. Y los hijos siempre se van a ver influenciados por diferentes personas. Siempre va a haber quien influencie a tu hijo y a tu hija. Siempre va a haber otras personas, aparte de nosotros como padres, que tengamos influencia sobre ellos. Siempre. Y no te puedes oponer hacia eso. De hecho, en ocasiones es bueno que permitas que otra gente lo influencie. Es bueno que permitas eso. Por ejemplo, en este caso, como pastores de esta casa, Pastor Gerald y Pastora Mariana van a influir en tus hijos. Como líder de jóvenes, en este caso mi esposa y yo, vamos a influir en tus hijos. Pero nadie tiene el mayor potencial de influir en tus hijos como tú tienes que hacerlo. Nadie en esta tierra va a poder influir tan grandemente en tus hijos como tú lo vas a hacer, como tú como padre, como madre lo van a hacer. Por eso, algún día yo ya no voy a ser líder de tus hijos. Algún día puede que los pastores Gerald y Mariana ya no sean los pastores de tus hijos.
En algún momento puede que los mentores de esta casa ya no sean los mentores de tus hijos y van a dejar de influenciar en ellos. Vamos a dejar de hacer influencia para ellos. Por eso tienes que despertar y reconocer esto, que tú eres la mayor influencia para ellos. Porque yo podré dejar de ser su líder, los pastores podrán dejar de ser sus pastores, los mentores podrán dejar de ser sus mentores, pero tú nunca dejarás de ser su padre, tú nunca dejarás de ser su madre. Y siempre vas a influir en ellos. Y no puedes dejar esa responsabilidad a los pastores. No puedes dejarme esa responsabilidad a mí como líder. Es usted, son ustedes los que tienen que tomar esa responsabilidad del camino espiritual para ellos. Nosotros solamente lo vamos a guiar aquí en la iglesia, pero ustedes lo van a guiar en su casa. Y lo que vean de ustedes lo van a representar afuera. Yo no puedo dirigir el carácter de su hijo. Yo no puedo heredarles el carácter a sus hijos. Son ustedes los que lo van a hacer. Son ustedes los que van a heredar el carácter a sus hijos, los que van a formar las personas que son. Nosotros solamente le damos un empujón, una poquita de guianza, pero son los padres los que son la influencia número uno para ellos, y no puedes olvidarte ni escaparte de eso. ¿Sí? Entonces, tienes que permitir que Dios entre a tu familia en todo momento, no solamente en la iglesia. Ya vimos lo que pasó aquí en la obra. Las familias a veces nos comportamos de una manera en la iglesia, pero en la casa somos otros. Y honestamente no puede estar pasando eso. Como nos ven aquí en la iglesia, debemos ser mejores en las casas y terminar siempre con la familia que estuvo aquí en la obra. Aunque haya discusiones, aunque haya pleitos, tenemos que terminar unidos orando. Tenemos que terminar unidos orando a papá, pidiendo perdón al Señor como familia. No puedes dejar que el enemigo mande otras influencias en tu casa que no seamos nosotros que los queremos guiar por el camino del bien. No puedes dejar que otras personas vengan y los guíen. En ti, papá, y en ti, mamá, está enseñarle a tus hijos quiénes sí y quiénes no pueden ser influencia para ellos. Por eso yo te repito y te doy gracias porque has confiado en tanto en mi esposa Ivette como en mí para guiarlos aquí en JDR. Pero fuera de aquí, yo no sé con quién tu hijo se junta. Fuera de aquí, yo no sé a quién tu hijo le habla o por quién se deja influenciar. Puede que tenga amigos cristianos y puede que no. Puede que conozca a adultos que sean cristianos o puede que no. Está en ti, en guiarlos. ¿Sabes qué, hijo? Mira, esta amistad te conviene y esta no. Aunque renieguen los hijos, aunque se enojen los hijos, pero como dice el pastor, un día se lo van a agradecer. La influencia como padres, déjame decirte algo que tiene que ver más con relación, en la forma en la que te relacionas con ellos. Nuestra influencia tiene que ver más con nuestra relación con nuestros hijos que con nuestra habilidad como padres. A veces, jóvenes, tu papá, tu mamá se siente limitado. A veces como padres, porque yo ya soy padre y próximamente de una niña también, otra niña, porque va a ser niña. A veces como padres nos sentimos limitados en habilidades para poder enseñarte, para poder guiarte. Y tú tienes que estar consciente de eso, de que los padres no somos perfectos, de que las madres no son perfectas. Hay limitaciones que tenemos en nuestras habilidades. Por ejemplo, una bien básica y que me puedas entender. Yo no sé jugar básquetbol, así que yo no puedo enseñarle a Scarlett ni a la niña que viene en camino a jugar básquetbol. ¿Sí? Hay cosas que como padre también tienes que permitir que otros les enseñen. Y en este caso no vamos a lo mismo, un deporte, algo. A lo mejor usted se siente limitado en la palabra de Dios, en aprender de la Biblia. Pero hay quienes te podemos ayudar con tus hijos en esa área. ¿Sí? Pero
Tú como padre, como madre, no depende de qué tan hábil seas en la palabra, de qué tan hábil seas en un deporte, de qué tan hábil seas construyendo algo, etcétera, sino en la relación que tengas con ellos. La influencia que tengas en tu hijo va a depender de la relación que tienes con él, de cómo te acercas a ellos. Va a depender de eso. Porque como te repito, si tú no sabes hacer algo, alguien más se lo puede enseñar. Pero la relación, la unidad que tengas con ellos, nadie se la va a poder ofrecer como tú. Entonces, como padre, te invito a que no te menosprecies. Como padre, te invito a que no te limites en tus pensamientos. De decir, es que yo no sirvo para esto, yo no puedo guiar a mi hijo en esto, yo no puedo guiar a mi hija en aquello. No. Concéntrate en tener un vínculo con ellos. Concéntrate en abrazarlos, amarlos, darles palabras de ánimo, felicitarlos en sus logros, corregirlos en sus errores. Que ahí te vea él, que ahí te vea ella. Tu hijo, tu hija no se va a acordar que tú no le enseñaste a jugar fútbol. Tu hijo no se va a acordar que tú no le enseñaste Génesis 1:1. Se va a acordar que cuando estaba triste, ahí estuviste. Se va a acordar que cuando ocupó una madre o un padre para que lo escuchara, ahí estuviste. Atento a su necesidad, formando una relación con ellos. No hay familias perfectas en esta vida. Es la publicidad engañosa sobre las familias. A mí a veces me causa gracia cómo ponen, por ejemplo, los espectaculares de las casas que están construyendo, por ejemplo, para allá, para el fondo. Ponen así pura familia así como que bien pipiris nice, ¿verdad? Así familia así que tú dices, a la torre, esa familia va a vivir allá, me quiero vivir para allá. Pero llegas allá a las colonias y te encuentras familias que no son como la del cartel, que no son los felices que se ven en el cartel. Son familias con defectos, son familias que hacen guerras de bocinas, son familias que se pueden a pistear allá afuera, son familias que tienen errores como uno como el otro. ¿Sí o no? O sea, y uno se va comprando una casa. A los que hagamos casa de fraccionamiento, porque vimos el espectacular así, wow, esa familia que curada va a ser mi vecino, ¿verdad? Pero no nuestro vecino. Resulta que a lo mejor nos toca un tirador. Resulta que a lo mejor nos toca el más borracho y el que más volumen le sube la música. Y a veces uno dice, ay, pero que el cartel decía otra cosa. Entonces, no puedes basar tu felicidad o hacerte un concepto de familia conforme a lo que ves en los carteles, conforme a lo que ves en la televisión. No puedes basar tu modelo de familia en eso, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra dice que sí vamos a tener problemas, pero con Dios se pueden resolver. Amén. Y a lo del título, la vergüenza. La vergüenza, padres, hijos, causa rechazo. ¿Sí? ¿Y ahora qué quiere decir el líder? ¿Por qué está diciendo vergüenza? Hoy fue la revelación del sexo de mi bebé y fue niña. ¿Sí? Va a ser niña. Entonces siempre en los padres y en las madres hay como que un deseo de que yo quisiera que fuera esto, yo quisiera que fuera aquello. ¿Sí o no? Y si no es lo que uno quiere, ouch. Si no es lo que uno quería, empieza un rechazo en el bebé. Empieza un rechazo en esa criaturita tan hermosa que viene en camino. Yo estoy feliz porque voy a tener niña. O sea, yo decía, pues mi deseo que fuera niño, pero yo estoy contento con la voluntad de Dios. Yo estoy feliz porque me da una niña, porque dicen que las niñas son las más cariñosas con el papá. Entonces tener 3 mujeres que me abracen, que me apapachen, qué bendición, ¿verdad? Entonces, no aceptar la voluntad de Dios trae consecuencias para tu familia. El no aceptar que Dios te mandó una niña y no un niño, el no aceptar que Dios te mandó un niño y no una niña,
Trae problemas de amargura y de rechazo en ese bebé que viene en camino. No puedes enfocarte en cumplir un capricho que tenías. Si hasta este momento tu hijo o tu hija ya está grande y sigues pensando, yo quería niño. Si sigues pensando, yo quería niña, arrepiéntete inmediatamente. Deja de rechazar la voluntad de Dios. Deja de crear a la personita que Dios te envió. No puedes permanecer con esa actitud de niño o de niña creyendo que Dios no te hizo caso. No puedes permanecer así. Dale gracias a Dios por el hijo que te ha dado, por la hija que te ha dado. El rechazo se siente en los bebés. En lo espiritual es algo tremendo, porque el enemigo se da cuenta que tú no quieres a esa persona que viene en camino. Y pasa mucho de lo que está pasando hoy en día con la ideología de género. ¿Qué Dios dice? Yo te mandé un niño, pero te aferras en lo espiritual a que querías niña. ¿Y qué pasa? El enemigo te endulza el oído y te quiere cumplir un capricho, destruyendo tu familia, destruyendo la identidad de tu hijo o de tu hija. Tienes que tener cuidado, papá, y tienes que aceptar lo que Dios te mandó. Tienes que ser feliz con lo que Dios te mandó. Tienes que dejar de tener esa actitud de rechazo por tus hijos, por tus hijas. Amén. Mi hijo no es como el del vecino o como el de la vecina. A veces vemos a nuestros hijos y caemos en el error de compararlo con el de los otros. Y eso está tremendo. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso, querer que nuestro hijo sea el otro, o que sea como aquel o como aquella. Porque cada persona tiene su identidad. Dios a cada quien le entregó una singularidad. Dios a cada uno de nosotros nos hizo especiales y únicos. No puedes rechazar a tu hijo o a tu hija porque no es como aquel o no es como aquella. Porque tu hijo es de una forma que así Dios lo hizo, que así Dios lo creó. No podemos ir por el mundo comparando a nuestros hijos, queriendo que sea el abogado o el arquitecto como aquel, o la doctora o la enfermera. No, porque tu hijo y tu hija tienen capacidad de decidir y de escuchar la voz de Dios para donde Dios los quiere guiar. Si Dios puso en tu hijo o en tu hija ser un pastor o una pastora, no te aferres en querer un doctor o una doctora. Si tu hijo o tu hija quiere ser arquitecto, no te aferres en querer que sea un abogado. Permite que tu hijo escuche la voz de Dios y que tome el propósito que Dios le ha dado para su vida. Amén. El embarazo no deseado. Está tremendo lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Cómo se está metiendo el enemigo en las familias en querer destruirlas. Y está llegando mucho por embarazos no deseados. Yo creo en la palabra de Dios que dice que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y aún si haya sido un embarazo no deseado o no, yo sé que Dios ha escogido a tu hijo y a tu hija. Yo sé que Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí desde el vientre de mi madre. Y aunque eso sea un embarazo no deseado, Dios ha escogido a esa persona que viene en camino. No puedes rechazarlo o rechazarla por ese motivo, porque fue no deseado. Tienes que preguntarle a Dios: Señor, tú escogiste a mi hijo, a mi hija, tú lo escogiste, aquí está, te lo presento desde el vientre.
Y déjame aconsejarte algo. Si tus hijos ya están grandes, como varón, si dejaste una persona embarazada y tu hijo ya está grande, corre por él, acércate a él, acércate a ella, busca a tus hijos, no los rechaces más. Si tienes hijos, varón, por otra parte, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a tu familia y reconoce que Dios también tiene un propósito con esa persona. El pasado ya pasó, es cierto. Fueron consecuencias de una antigua vida, pero lo que Dios ya hizo ahora es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, es cierto, eres nueva criatura, y por ser nueva criatura tienes que procurar que tu hijo o tu hija que no está contigo sea también nueva criatura. Tienes que evitar ese rechazo. Tienes que dejar de rechazar a tus hijos, porque el diablo se los puede comer, el diablo te los puede quitar. Y esto no es un juego, porque el diablo quiere destruir las familias. Ahora va para los jóvenes. Hay veces que los jóvenes se sienten avergonzados de sus padres porque tienen un pensamiento de que mi papá no tiene tanto dinero, porque mi mamá no tiene tanto dinero, porque mi mamá y mi papá son así y a veces no me gusta que me vean con ellos. Tienes que tener cuidado, joven, con lo que estás pensando, porque aún con sus limitaciones tus papás han hecho de ti lo que eres ahora. Han procurado por ti que sigas adelante, a pesar de sus limitaciones económicas, a pesar quizá de limitaciones físicas. No puedes juzgar a tus padres y lamentarte ver que hay una familia que a lo mejor no tiene millones, que a lo mejor no tiene miles. No puedes crear ese pensamiento en tu cabeza. Recházalo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Filipenses 4:19. Quiero, joven, que pongas atención a que no puedes menospreciar a tus padres por ningún motivo. Debes honrarlos, debes respetarlos. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Quizá ahorita tu familia está atravesando por problemas económicos. Quizá ahorita tu papá no tiene el dinero necesario para darte, pero yo creo en una palabra, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En lugar de rechazar a tu familia, ponte a creer en las promesas de Dios. Ponte a creer que Dios puede suplir, que Dios puede dar a tu familia. Y si ya tienes edad, ponte a trabajar. Si ya estás grande, si ya puedes agarrar un martillo, una pala, una carretilla, si ya sabes sumar y restar, ponte a trabajar. Trabaja, joven. Ayúdale a tu familia. Amén, jóvenes. Esta es clásica, cuando se enojan con sus papás. ¿Y para qué me tuviste? Yo no te pedí nacer. ¿Cuántas veces se repite esto una y otra vez en las familias? ¿Cuántas veces le dije a tus papás para qué te tuvo? Quiero que estés consciente, joven, de lo que estás haciendo al declarar esas palabras. Estás permitiendo que la muerte entre a tu casa. Está permitiendo que la división, que el enemigo, que espíritus del enemigo entren a tu casa. Tienes que tener cuidado, y si ya lo dijiste, arrepentirte de estas palabras. Ponme por favor Deuteronomio 27:16. Mira lo que te va a pasar.
si deshonras a tus padres. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: ten cuidado cuando se te ocurra esa palabra, esa pregunta, antes de soltarla. De decirle a tu papá: ¿para qué me tuviste? Yo no te pedí nacer. Ten cuidado, porque vas a ser maldito si deshonras a tus padres. Va a caer una maldición sobre ti. Y tienes que tener cuidado, porque en las cosas de Dios no es juego. Ojalá mis papás fueran otros. La misma historia de ahorita, de que el querer que mis hijos sean otros también. Uno ve a los papás de otro y dice: ay, cómo quisiera que mis papás fueran como ellos. Cómo quisiera que mi papá fuera el creador de Apple, para que me regale iPhone todos los días. A veces caemos en ese engaño del enemigo de querer que nuestros papás sean otros, y no podemos rechazar a nuestros padres tampoco de esa manera. Ama a tus padres como son, respeta a tus padres como son, y no pidas que sean otros, porque si son otros lo vas a extrañar. Lo vas a extrañar. ¿Sí? Si han usado estos puntos, papás, hijos, si han usado estas palabras o se han identificado con estos puntos, deben arrepentirse ahora mismo, pedir perdón y sanar. No pueden quedarse pensando de esa manera, y no pueden seguir viviendo en el rechazo y en la vergüenza por la familia que tienes. Deja de sentir vergüenza porque a lo mejor tus hijos no son como los otros, porque a lo mejor tus padres no tienen dinero. Deja de sentir esa vergüenza. Y ahora, ¿cómo nos llevaremos mejor? ¿Quieren saber unos puntos? Tengo 5 puntos que puedo darles para llevarse mejor. ¿Quieren escucharlos o quieren que ya termine? Como dice el pastor, ¿le sigo o le paro? ¿Le sigo? Ahí va, punto número 1. Conocernos mejor. Conózcanse mejor. ¿Sabes cuál es el color favorito de tu papá? ¿Sabes cuál es la canción favorita de tu hijo? ¿Sabes qué deporte les gusta más? ¿Sabes qué flor es la favorita de tu mamá? ¿Sabes qué novela, aparte de La Rosa de Guadalupe, es la favorita de tu mamá? ¿Sabes? Conózcanse mejor. Sepan de sus gustos. Sean detallistas con ellos. Hay a quienes le gustan Betty la Fea y se gozan, ¿no? Reconocer en público las virtudes. Si tu hijo es bueno en algo, reconócelo en público. Si tu papá es bueno en algo, reconócelo en público. Mi papá es el mejor trailero. Mi papá es el mejor carpintero. Mi mamá es la mejor cocinera. Mi hijo es el más inteligente del salón. Reconoce la virtud de tu familia en público. ¿Sí? Punto número 3. Discutir los defectos en privado. No andes anunciando ni volanteando que tu hijo se porta mal adentro de tu casa, que tu hijo es un rezongón, una rezongona, que tu papá a lo mejor todavía pistea. No lo andes gritando a los 4 vientos. No andes diciendo: mira, mi papá me pegó con el cinto, aquí traigo la hebilla. Esto es clásico en los niños, ¿sí o no? Llegan así: mira, mi papá me pegó, que tengo marcado el cinto, o la chancla aquí atrás, la pata de gallo aquí en la espalda. Las diferencias, los defectos se discuten en privado. Una cosa es la consejería y que puedas hablar con los pastores, con los líderes, con los consejeros de matrimonios, pero hay cosas que no puedes andar diciendo a todo mundo, que no deberías ni de decirlo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Punto número 4, ganarse la confianza mutua. ¿Cómo puedo hacer esto? Pasar tiempo con mi familia, aunque en ese momento no queramos, solamente por gusto. Hijos, si tu papá te dice: te quiero aquí a las 11:30, tú llegas a las 11:20. Si tu papá te dice, te establece unas reglas, cúmplelas.
Papá, si le prometes algo a tus hijos, cúmplelos. Gánate la confianza de ellos. Gánense la confianza mutua. Y punto número 5, pide perdón y comienza de nuevo. Como familias, tenemos que pedir perdón y comenzar de nuevo. Así que con esto cierro.